Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas o en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo anote no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Limosna, oración y ayuno. Eran tres prácticas de los judíos. Prácticas religiosas. Prácticas que han sido perfeccionadas en la Iglesia y que hoy Dios quiere que sean aún más perfectas. ¿Cuál es el sentido de esas tres prácticas religiosas? Dice el Señor: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Justicia. ¿Qué es justicia? Santidad. En Dios la justicia y la santificación. Entonces, esta santidad se nos tiene que notar. Pero ese notarse de la santidad es muy profundo. Debe ir en función del Padre. Dice que practicar esta justicia debe ser delante del Padre Celestial. ¿Cuál es entonces la finalidad de las prácticas religiosas? Para los judíos y para muchos hoy era una práctica humana. ¿Y cuál es la señal de que sea una práctica humana? Que hacemos las cosas para sentirnos bien nosotros, buscando protagonismos, buscando satisfacciones personales. Además, las hacemos para que nos vean los demás, para sentirnos honrados, apreciados por los demás. Y entonces eso no tiene sentido, porque todo está centrado entonces en nosotros y en los demás, en lo que diga la gente, en una apariencia, en una actitud totalmente humana. Entonces esas prácticas quedan sin dar el fruto que producen. Las prácticas religiosas hay que hacerlas en Dios y para Dios. La finalidad es el Padre Celestial, no nosotros. No porque me gusta, no porque me siento bien, no porque a mí me parece, o para que los demás se sientan bien. No, es para el Padre Celestial. Y así estas prácticas siempre terminan diciendo: hazlo
para el Padre Celestial. Tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Es para el Padre, como tenemos que practicar esta justicia divina, esta santidad divina. Entonces, ¿cómo evitar que estas prácticas religiosas se vuelvan prácticas en sí mismas humanas? Pues que sean actos humanos, que sean actos divinos, que dejen de ser actos humanos y se conviertan en actos divinos. ¿Y cómo? Ya Jesús nos lo enseñó. Pide mi voluntad. Dile a mi voluntad que venga a reinar en ti, en tus actos, y entonces ya estos actos tendrán una finalidad clara, y es al Padre Celestial. No por mí, no por los demás, sino por Dios. Entonces hay que decirle al Señor: Señor, danos tu voluntad. Ven, divina voluntad, ven a reinar en mí. Ven a orar en mí, para que esta oración sea una comunión perfecta con el Padre Celestial, porque el Padre ya verá en nosotros su voluntad y entonces vendrá a morar en nosotros. Ven, divina voluntad, a obrar en mí. Y entonces el Padre verá la perfecta caridad en nosotros. Es una caridad llena de amor, no buscando protagonismos y reconocimiento de las personas, sino dándole la gloria al Padre, porque en los demás vemos la imagen de Jesús, entonces los amamos y les servimos porque vemos en ellos a Jesús. Eso es lo que hace la divina voluntad en nosotros. Ven, divina voluntad, a ayunar en nosotros. ¿Y cuál es el ayuno que hoy quiere Dios para su iglesia? Que ayunemos de todo esto, de mis formas, de mis deseos, de mis gustos, de lo humano, de mi voluntad humana, para entrar en la voluntad divina. Todos esos otros ayunos, hermanos, son ayunos que se quedan entonces en la parte humana, si no invitamos a la divina voluntad a que venga a hacerlo en nosotros. Si la divina voluntad lo hace en nosotros, entonces todos esos actos humanos se convierten en actos divinos y se centran en el centro, que es el Padre Celestial. Ahí tenemos el mejor ejemplo, nuestra Reina y Madre María. Ella desapareció y Dios vivió totalmente en ella. ¿Por qué? Porque la divina voluntad reina y domina completamente en toda ella. Gracias a eso, ella está totalmente centrada en el corazón del Padre Celestial, dándole la gloria por todos nosotros. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros también la gracia de hacer que estos actos humanos y religiosos se conviertan en actos divinos y celestiales, por medio de abrir las puertas a la voluntad del Padre Celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.